Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Raquel Hurtado, soy la coordinadora del área de intervención social de la Federación de Planificación Familiar y os quiero dar la bienvenida a esta sesión de formación dirigida a profesionales sobre el virus del papiloma humano. Como seguro que muchos y muchas sabéis, la infección provocada por el VPH es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes y, de hecho, dicen las estadísticas que el 80% de las personas estarán en contacto o entrarán en contacto con el virus a lo largo de su vida. En la mayor parte de los casos el virus desaparece solo, luego lo contará nuestra experta, pero si no lo hace puede dar lugar a una serie de dificultades. Sin embargo, y a pesar de su incidencia, tanto el virus como sus consecuencias son motivo de duda y de consulta habitual, tanto por parte de las mujeres usuarias como por parte de los profesionales y de las profesionales que trabajan tanto en el contexto de la salud sexual como de la sexualidad. Y ese es el objetivo, coincidiendo además con la semana del día 4 de febrero, en el que se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el VPH, la razón por la que hemos hecho dos actos o dos encuentros en el marco de la Federación. Uno de ellos es esta sesión dirigida a profesionales en la que vamos a tratar de ofrecer información y claves que os permitan, por una parte, asesorar a las personas con las que trabajáis y las mujeres con las que trabajáis, y también para aquellas personas que tenéis formación específica, actualizaros en este tema. Y la segunda de las actividades será mañana, coincidiendo con el día 4, y será un encuentro online sobre políticas europeas y españolas, tanto para la prevención como para la detección precoz. Para aquellas personas que estáis interesadas, os compartiremos ahora el enlace por si queréis inscribiros. En la sesión de hoy, y ya enmarcando la actividad, nos acompaña la doctora Concha Martín Perpiñán. Ella es doctora en medicina, ginecóloga, también es experta en sexología y es miembro de la Federación de Planificación Familiar y cuenta con una dilatadísima experiencia tanto en el marco de la medicina pública como en el marco de la intervención social en colaboración con diferentes ONGs y en la práctica privada. A lo largo de la sesión, y como habéis visto en el programa, la doctora Concha hablará tanto del virus, de las vías de transmisión y sus consecuencias, de la relación entre el VPH y el cáncer de cuello uterino. Hablaremos también de prevención, de detección precoz y de algunas cuestiones clave que nos pueden ser útiles en el marco de la atención. Antes de darle la palabra, sí que me gustaría explicaros algunas cuestiones respecto a la sesión y a la plataforma. Hemos dividido la sesión en dos bloques. El primero de ellos será una exposición teórica que durará más o menos 1 hora, y aprovecharemos la última media hora para poder responder a aquellas cuestiones, a aquellas preguntas, a aquellos comentarios que tengáis y que queréis compartir. Para poder compartirlos, en la parte de la derecha de la herramienta veis que hay una opción que se llama preguntas y podéis hacer por escrito todas aquellas cuestiones, preguntas, dudas, comentarios que tengáis y que iremos recogiendo para poder comentarlos al final de la sesión. Asimismo, si alguien tiene alguna dificultad técnica, también puede trasladárnosla a través de esa misma sección y así podemos ayudaros, y también podemos hacer de esta sesión algo más interactivo, puesto que tenéis un rol de espectadores y podéis vernos y oíros, pero nosotros no podemos veros ni oíros a vosotros y a vosotras. Os animamos a que podéis utilizar esa opción a lo largo de toda la sesión. No es necesario que esperéis a esa última parte de las preguntas. Y ahora, sin más dilación, le doy paso a la doctora Concha Martín. Buenas tardes, Concha. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y yo me voy a quitar la cámara y vuelvo otra vez de nuevo en esa parte de las preguntas para poder trasladarte lo que comenten los compañeros y las compañeras. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Espero que esta sesión sea útil para vosotros. Si hay alguna cosa que yo no haya tocado y que tengáis interés o que queráis que desarrolle más, pues ya sabéis que al final de la charla podemos comentar lo que queráis. Yo he tratado de dar respuesta a las preguntas más habituales que se suelen hacer en la consulta ginecológica, que es mi trabajo, como sabéis, y las dudas que puede suscitar pues este asunto del virus del papiloma humano, que aunque ya llevamos bastantes años trabajando con él, pero para mucha gente es algo relativamente nuevo. Vamos a empezar por, vamos a ver si pasa.
A ver, disculpar, porque si le das muy fuerte pasan 2 y si le das muy... Vamos a empezar en la primera. Bueno. Antes de seguir adelante, comentaros que la virología es una parte de la ciencia y de la medicina relativamente nueva, porque los virus no los hemos podido identificar hasta hace relativamente poco tiempo, y de los virus en general se sabe poco precisamente por las dificultades que tenemos en poderlos estudiar, porque los virus son parásitos intracelulares, es decir, están dentro de la célula, y como están dentro de la célula es difícil estudiar y es difícil de tratar. ¿Qué es un virus? Pues en realidad un virus es un microorganismo que es la parte más elemental de la vida. Incluso hay autores, hay científicos que hablan de que los virus pudieran ser el origen de la vida en la Tierra y que pudieron venir de alguna parte. En fin, no sabemos muy bien cuál ha sido el origen de la vida en la Tierra, pero podría ser que es una simple molécula de ADN o de ARN, o sea, de ácido ribonucleico o desoxirribonucleico con una cubierta proteica. Solo se pueden observar por microscopía electrónica. Pueden hacerse cultivos en tejidos humanos o animales y podemos ver cómo el virus crece, pero la mayoría de las veces identificamos el virus a través de la secuencia genética, que hoy día, a través de las técnicas conocidas, pues se puede identificar cuál es esa secuencia genética, cuál es la proteína del virus. Tienen diferentes formas, algunos son alargados, otros son, como sabéis, los tenéis aquí en la fotografía, una imagen del COVID y tenéis una imagen de otro de los virus, pero en realidad, para que lo pudierais ver bien, es una molécula de ácido desoxirribonucleico, es decir, el material genético del virus, y lo demás es una cubierta proteica que sirve para protegerle y para poder acceder a otros cultivos, a otras partes de otros animales o otros seres vivos, humanos o animales. ¿Por qué le estamos dedicando tanta importancia al VPH? Bueno, el VPH, el problema es que puede causar diferentes enfermedades en la especie humana. Las más importantes y también las más frecuentes es que se puede encontrar casi en el 100% de los cánceres de cuello de útero. Esta sigla CX es una abreviatura de cervix uterino. Lo digo porque va a salir varias veces a lo largo de la presentación. ¿Cómo hemos podido asociar que el cáncer de cuello uterino está producido por un virus? Pues se han hecho estudios virológicos, se han hecho estudios anatomopatológicos, es decir, de estudio del tejido, se han hecho estudios de biología molecular y se han hecho estudios epidemiológicos, y entonces todo eso confirma que hay una relación causa-efecto entre el virus, la presencia del virus del papiloma humano, sobre todo de aquellos virus que son de alto riesgo, que luego lo vamos a ver, y el cáncer, el desarrollo de cáncer de cuello de útero. También pueden producir otras lesiones, pueden producir lesiones anogenitales, tanto en varones como en mujeres, y también lesiones otorrinolaringológicas. Pueden infectar la piel y las mucosas en la especie humana y también en algunos animales. Y deciros, como ya ha señalado Raquel al principio, que en este momento se considera que es la infección de transmisión sexual más frecuente del tracto genital. Vamos a ver así un poco deprisa lo que características virológicas de este virus. Son virus de ADN, no de ARN. Son virus que tienen una doble cadena circular. Hay más de 200 serotipos distintos de virus del papiloma humano, de los cuales unos 40 son capaces de infectar la mucosa genital y anal en ambos sexos, tanto en varones como en mujeres. Causan las verrugas comunes, o sea, cualquiera que tenga una verruga está producida por un virus del papiloma humano, eso es así, tanto en humanos como en animales. Lo que pasa es que son virus de baja cancerigenia, no me sale la palabra, pero bueno, que son poco capaces de producir cáncer. Los virus que producen verrugas cutáneas en el ser humano, pues tienen poca posibilidad de que esas verrugas cutáneas desarrollen un cáncer de piel. Sin embargo, hay partes del tejido del aparato genital femenino que son especialmente vulnerables. Luego voy a pasar a explicaros por qué, porque hay un tejido especial en el cuello uterino de las mujeres
que es especialmente vulnerable porque es pluripotencial, se puede convertir en una cosa o en otra. Bueno, eso vamos a verlo dentro de un momentito. Esta es una foto, solamente se puede ver por microscopía electrónica. Esta es una microfotografía del HPV de los genotipos más frecuentes, el de 6 y el 18, que son los principales responsables del cáncer de cuello de útero, y el 6 y el 11 se enumeran del 1 al 200. El 6 y el 11 son los que causan las verrugas genitales. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los virus del papiloma humano tienen una capacidad de alterar los tejidos y producir un tumor maligno. Sin embargo, la presencia solo del virus no es el único factor que puede hacer que se desarrolle un cáncer de cuello de útero. Porque hay muchas mujeres que se infectan, se calcula que una de cada 4 mujeres es posible que tenga un virus del papiloma humano en mujeres menores de 30 años. Sin embargo, la posibilidad de desarrollar un cáncer de cuello de útero es muy pequeña. Quiere decir que solamente la presencia del virus no es suficiente como para desarrollar un tumor maligno en el cuello del útero. Se considera que es una condición necesaria, porque como os he dicho antes, se encuentran en el 100% de los cánceres de cuello de útero, hay presente un virus del papiloma humano. Pero se considera que tiene que haber la existencia de cocarcinógenos. Cocarcinógeno es como un factor, como cuando echamos gasolina a las llamas. Necesitamos algo más, aparte del virus del papiloma humano. Ese algo más, hoy por hoy, no se sabe. Puede ser que el huésped, es decir, la persona infectada, no esté desarrollando una inmunidad suficiente como para acabar con el virus. Puede ser que tenga un estado inmunológico deficiente. Puede ser que haya otras infecciones vaginales que puedan ayudar a que se creen las condiciones para que el virus se pueda penetrar en la célula y desarrollarse. Nosotros hemos clasificado, bueno, los científicos han clasificado los virus como de alto riesgo oncogénico y de bajo riesgo oncogénico. Las verrugas genitales serían de bajo riesgo oncogénico, igual que las verrugas de cualquier otra parte del cuerpo, pero habría unos 15 tipos aproximadamente de los que conocemos hoy que serían de alto riesgo oncogénico. Estos virus de alto riesgo oncogénito son aproximadamente unos 15. Ahí tenéis los más frecuentes. Y además de eso pueden producir lesiones preinvasivas. ¿Por qué les llamamos lesiones preinvasivas? Porque son lesiones que histológicamente son igual que un tumor maligno, pero no han infiltrado todo el espesor del tejido. Es decir, se consideran lesiones que, para los que estéis familiarizados con la terminología médica, serían in situ. Serían lesiones in situ, sería un carcinoma in situ, las lesiones de alto grado, y las lesiones de bajo grado afectarían a una parte más pequeña del tejido y seguirían siendo lesiones no invasivas. Estas lesiones son fáciles de eliminar y de tratar. Hay una terminología que muchos de vosotros habréis oído, que se llaman a estas lesiones preinvasivas, que están confinadas al tejido del cuello del útero, se les llamaban en el pasado CIN, que era neoplasia cervical intraepitelial, o en inglés cervical intraepithelial neoplasia, y que después de unas reuniones de los patólogos decidieron llamarle SIL, que es Squamous Intraepithelial Lesion, es decir, lesión escamosa, porque es del tejido escamoso, intraepitelial. Intraepitelial quiere decir que no es invasiva, que está confinada dentro del epitelio, que no invade tejidos vecinos, sino invade la capa basal de ese tejido. Entonces, según la localización, pues podemos tener lesiones preinvasivas del cervix, que normalmente la terminología moderna habla de SIL de alto grado o de bajo grado. Antiguamente se decía CIN, clasificado en grados 1, 2 y 3. Estas lesiones pueden producirse también en la vulva, se llamarían BIN, en la vagina, VAIN, en el pene, PIN, y en el ano, AIN. Es decir, el virus del papiloma humano puede producir lesiones precancerosas en toda esta serie de estructuras del tracto genital masculino y femenino. Bueno, en el pene, lógicamente, solo en el varón. Y las de vagina y cuello, pues lógicamente, solo en mujeres. ¿Cuáles son los malos de la película? Los malos de la película son el 16 y el 18. Estos son los malos de la película. ¿Por qué? Porque se ha considerado, se ha visto en estudios previos,
que causan el 70% de los cánceres de cuello. Entonces, los que son realmente con un alto potencial oncogénico son el 16 y el 18. Los otros también, pero en mucho menos grado. Los de bajo riesgo oncogénico pues son los causantes de las llamadas verrugas genitales o en otro lenguaje condilomas, que también habréis oído hablar seguramente de ellos. La mayoría están producidas por los serotipos 6 y 11 y son de fácil erradicación, aunque yo les quiero dedicar un poco de tiempo a estudiar estas verrugas genitales porque tienen ciertas repercusiones sociológicas y psicológicas para las personas que las tienen. Bueno, ¿cuáles son las formas clínicas de presentación de las lesiones del virus del papiloma humano? Pues en primer lugar tenemos las verrugas genitales o condilomas acuminados, que son muy frecuentes. El cáncer de cuello, de los cuales el 85% son de células escamosas y el 15% son adenocarcinomas, es decir, de la parte que afecta al interior del cuello del útero, que es glandular, por eso se llaman adenocarcinomas. Las lesiones precancerosas del cuello uterino, llamadas CIN o SIL, que ya os he explicado en qué consisten, que son lesiones no invasivas, pero que histológicamente y sobre todo citológicamente son como células oncológicas, como células cancerosas. Y los diferentes grados, pues ahora mismo tenemos el SIL de bajo grado y el SIL de alto grado. El SIL de alto grado sería una lesión escamosa intraepitelial, pero de grado bajo, afecta a una parte pequeña del espesor del tejido, y el SIL de alto grado o carcinoma in situ o CIN3, como lo llamábamos antes, CIN2 y CIN3 se han incluido dentro de esta categoría llamada SIL de alto grado. Serían lesiones de alto grado o lo que antes llamábamos carcinoma in situ. Lesiones en otras partes del aparato genital son menos frecuentes. El cáncer de vulva y vagina es muy poco frecuente, aunque también hay presentes virus del papiloma humano. Lesiones precancerosas, el VAIN, el VIN en vulva y vagina, que también son poco frecuentes. El cáncer de pene y el cáncer de ano en ambos sexos, el cáncer de pene es muy poco frecuente, y luego se ha visto también presencia del HPV en cánceres de boca y de garganta. Es lo que hablábamos antes del otorrinolaringológicos. Mirad, esto sería un corte, un dibujo, un esquema de esa parte del cuello del útero, porque hay veces que si no vemos una imagen, ya sabéis que las imágenes valen más que 1000 palabras, la parte que se afecta. Esto sería la vagina, esto sería el cuello del útero, la parte externa del cuello del útero, la parte que da a la vagina. Esta sería esa parte del cuello del útero que tiene un tejido diferente, esto sería el cuerpo uterino, el llamado miometrio, las trompas y los ovarios. Entonces, mirad, entre esta parte del cuello del útero que llamamos el endocervix o el canal cervical y esta parte del cuello del útero que es el exocervix, lo veríamos desde la vagina, introduciendo un espéculo, veríamos esto. ¿Ve? Esto sería el exocervix o la parte externa del cuello del útero, y esta parte sería la parte interna. Aquí justo está lo que se llama la unión escamocolumnar. Se llama así porque es la unión entre dos tejidos diferentes. Aquí en el exocervix hay un tejido plano, escamoso, y aquí en el endocervix hay un epitelio cilíndrico, glandular. La zona de transformación, ese límite, esa frontera entre el epitelio escamoso y el epitelio cilíndrico, es lo que llamamos la zona de transformación. Ahí es donde asientan las lesiones del HPV. ¿Y por qué? Pues porque esas células las llamamos células pluripotenciales, o sea, son como el comodín de la baraja, se pueden convertir en cualquier cosa. Se pueden convertir en epitelio escamoso y entonces tienen una cierta capacidad de transformación. Precisamente por esa cierta capacidad de transformación se piensa que es donde al virus le resulta más fácil poder penetrar y poder replicarse, porque son células, digamos, que están dispuestas a convertirse en cualquier cosa, están, digamos, predispuestas a transformarse. Y por eso es esa zona de transformación, por eso es obligado a hacer en el seguimiento de las lesiones del cuello siempre colposcopia para ver esa zona de transformación, porque las lesiones suelen asentar ahí en la mayoría de los casos.
Bueno, ¿cómo se transmite el HPV? No hay ninguna duda que se transmite por contacto sexual. Se ha especulado con que se pudiera transmitir a través de lo que llamamos fómites, de un objeto intermedio. Es decir, si por ejemplo un juguete sexual podría transmitir el HPV. Yo creo que sí, que teóricamente se puede, y luego os contaré un caso personal que yo he tenido de unas pacientes mías, pero la carga viral en este tipo de objetos que pudieran ser vehículos de transmisión suele ser pequeña. O sea, es difícil, tiene que haber una situación en la que el huésped, el paciente, tenga un sistema inmunitario deficiente o que haya transmisiones o infecciones repetidas por el HPV, por este juguete, pero sí que es verdad que se han encontrado en trabajos que se han realizado restos de HPV, material genético del HPV, por ejemplo, pues en espéculos o en material clínico que se ha utilizado en exploraciones vaginales. Esto se ha hecho y se ha visto que es verdad. Yo he tenido un caso de una pareja de mujeres lesbianas que una de ellas, desde luego, no había tenido nunca contacto sexual con varones y que tenía una lesión de alto grado en el cuello del útero. Su compañera sí que había tenido contacto con varones y también tenía una lesión de alto grado en el cuello del útero. Entonces ellas utilizaban, según lo que ellas me cuentan en la consulta, juguetes sexuales y no había habido, en el caso de la primera mujer, no había habido nunca un contacto sexual a través de varón. Y sin embargo, a través de juguetes sexuales, esta mujer yo calculo que ha sido a través de algún juguete sexual o reinfecciones, que había sido capaz de infectarse y de desarrollar una lesión de alto grado. Es decir, que la transmisión es posible, pero son casos bastante raros. Si os preguntan en consulta si esto se ha podido transmitir de otra manera, la posibilidad existe, pero lo más probable es que haya sido a través de un contacto sexual coital, como se ha transmitido el virus del papiloma humano. Este virus no da síntomas, no es como el catarro, que sí que uno se pone muy malo y tose, tiene mocos y fiebre y estas cosas. El HPV no da síntomas, excepto las verrugas, que son visibles, pero en el cuello del útero el HPV no da ningún síntoma. Y tanto el hombre como la mujer pueden ser portadores asintomáticos y lo pueden contagiar a un tercero, a otra persona. Hay algunos riesgos que se considera que son más altos porque lógicamente son riesgos de exposición. Cuanto más te expones, pues más posibilidades tienes de contraerlo, como cualquier enfermedad infecciosa. Se considera que la edad de inicio de relaciones sexuales, cuanto más precoz sea, pues más riesgo tienes de infección, pero bueno, es lógico pensar, si tú empiezas a tener relaciones a los 40 años, te has ahorrado 20 años o 25 de exposición. Entonces, cuanto más exposición, más riesgo. El número de compañeros sexuales, pues por supuesto también, con cada compañero sexual parece que el riesgo se incrementa entre un 3 y un 5%. Y se estima que el riesgo de contagio con una persona infectada tras una relación sexual sin protección se estima que puede ser entre un 40 y un 80%. Bueno, ya os lo he comentado. Quería comentar aquí una cosa interesante, que es el consumo de tabaco. Se ha visto en estudios epidemiológicos, en estudios experimentales, que el tabaco parece que afecta a las células de Langerhans, que son una parte del sistema inmunitario local en el cuello del útero para defenderse de agresiones externas. El tabaco produce una disminución en las células de Langerhans, produciría una respuesta inmune deficiente en la mujer que fuma y que se expone al virus del papiloma humano. Y nosotros, por supuesto, desaconsejamos el consumo de tabaco en mujeres que están infectadas, porque se ha visto también en seguimiento, en cohortes de seguimiento, que cuando se deja de fumar es más probable el aclaramiento del HPV que si continúa con el consumo de tabaco. Por supuesto que situaciones de inmunodeficiencia, tanto congénitas como adquiridas, suponen que nos defendemos peor de infecciones y que, por lo tanto, el riesgo de infección sería mayor en estas personas que tuvieran algún problema de alteración del sistema inmunitario. Bueno, ¿y cómo tratamos el HPV? Pues el HPV, el virus en concreto, no tiene ningún tratamiento.
lo que podemos hacer es eliminar las lesiones que produce el virus del papiloma humano. Podemos quitar las verrugas, podemos quitar, si hay un carcinoma in situ, una parte del cuello del útero, hacer una conización y quitar esa parte que está afectada, pero hoy por hoy son tratamientos de destrucción de las lesiones o de extirpación de las lesiones, bien por cirugía con bisturí frío, por terapia de congelación que se llama crioterapia, por láser, por asas de diatermia, pero son tratamientos destructivos o eliminadores de las lesiones. El virus en sí no tiene un tratamiento como tiene una bacteria. Nosotros tenemos tuberculosis y nos dan rifampicina o streptomicina y nos vamos a curar porque el antibiótico ataca a esa bacteria en concreto, pero los virus, como son intracelulares, están dentro de las células. No tenemos hoy por hoy ningún sistema terapéutico que penetre dentro de la célula y sea capaz de destruir el virus sin destruir la célula. Y por eso es tan problemático la lucha contra los virus, como todos sabéis con esta última pandemia. Entonces, ¿qué es lo más importante? Pues lo más importante es la prevención. Por un lado, utilizar protección en forma de preservativos, por otro lado, las vacunas, y vamos a ir un poco ahora a ello, ¿no? Entonces, lo más importante es la prevención, porque tratamientos, solo tenemos tratamiento de las lesiones, pero no del virus en sí. Bueno, perdonad porque es que no acaba de pasar muy bien lo de las diapositivas. Las voy a pasar así porque solo con dar al botón parece que no están pasando bien. Bueno, aquí esta diapositiva, mirarla y pensar qué es lo que os llama la atención. Pensarlo durante un minuto. Esta es la distribución mundial del cáncer de cervix. Los virus tienen una distribución geográfica, probablemente pues por determinadas condiciones ambientales que tampoco las conocemos muy bien, de temperatura, de humedad, no sabemos, tiene una distribución geográfica en el mundo. Y el virus del papiloma humano tiene esa distribución geográfica que vemos ahí. Donde más se ve es donde está en azul más oscuro, es donde hay mayor incidencia de cáncer de cuello de útero. Los azules más claritos son donde hay menor incidencia de cáncer de cuello y en este morado clarito es donde menos cáncer de cuello hay en el mundo. Como veis, aquí está nuestro querido país, que tiene unas tasas de incidencia del cáncer de cuello de las más bajas del mundo. Israel y España son las que tienen tasas de cáncer de cuello más bajas del mundo. Parece ser que esto podría estar en relación con promiscuidad de los varones, promiscuidad de las mujeres, determinados factores geográficos de distribución del virus, pero si os fijáis, estos serían los países más pobres del mundo, los que están más afectados, que es lo que yo quería que os fijarais. Hay un problema también de socioeconómico en la presencia del cáncer de cuello de útero. Afecta mucho más a mujeres de países en vías de desarrollo y de países con menos recursos sanitarios y económicos. Como veis, todo el Cuerno de África y algunos países de América Latina son los que tienen unas tasas de incidencia más altas del mundo en cuanto a incidencia de cáncer de cuello de útero. Aunque la tasa de incidencia es mayor para el cáncer de mama, que luego lo vamos a ver, en el mundo es el cuarto cáncer más frecuente en las mujeres. Y aparte de eso, es una neoplasia, es un tumor muy pernicioso para las afectadas. En las afectadas, por la posición que tiene el útero dentro del cuerpo de las mujeres, muy próximo al recto y a la vejiga de la orina, cuando ese tumor crece, no es que infiltre solo el útero, infiltra el recto, infiltra la vejiga, que son órganos vitales para poder sobrevivir, y produce una importante
cantidad de sufrimiento en la mujer que lo sufre, aparte del estigma, aparte de otras cosas. Se calcula que en 2018 hubo más de 500.000 de nuevos casos y representan el 7,5% de la mortalidad femenina por cáncer a nivel mundial. Se calcula que hay unas 300.000 defunciones por cáncer de cuello de útero cada año en todo el mundo. Y más de eso lo quería que os fijaras, que el 85% de esos cánceres de útero se producen en los países de ingresos bajos y medios, porque en los países desarrollados como el nuestro, Europa, Estados Unidos, Canadá, etcétera, hay programas de prevención del cáncer de cuello que son más o menos eficaces según los países, pero que pueden diagnosticar estadios muy iniciales del cáncer de cuello y por lo tanto ser un tratamiento eficaz en la eliminación de esas lesiones. Esto ya es un cuadro en España. La relación del cáncer de cuello de útero en relación con otros cánceres, como veis, es baja. ¿Cuál es el cáncer más frecuente? Pues el más frecuente en mortalidad y en incidencia es el cáncer de mama. Y después el colorectal, o sea, los cánceres digestivos son los que van en segundo lugar, no se os olvide esto tampoco. El cáncer de cuello de útero está aquí, es decir, que tanto la incidencia como la mortalidad es baja en nuestro país, afortunadamente. ¿Cuáles son las dimensiones del cáncer de cuello en nuestro país? Pues mirad, si lo comparamos con el cáncer de mama, pues el cáncer de cervix fueron en 2018 1.600 casos y el cáncer de mama fueron 33.000, o sea, la diferencia es bastante notable. La incidencia es más o menos de 10,8 casos por 100.000 mujeres. El 70% de las mujeres que tienen cáncer de cuello de útero, si se las interviene adecuadamente, sobreviven más de 5 años, es decir, es un cáncer que hay mucho tiempo para poderlo tratar de manera eficaz, la mortalidad es baja, 2 o 3 casos por 100.000 mujeres al año, mientras que la mortalidad del cáncer de mama es 28 por 100.000, es decir, se produjeron en España 550 muertes al año, y en España se produjeron en 2018 6.000, es decir, es, digamos, más importante y causa un mayor problema de salud pública el cáncer de mama que el cáncer de cuello. En ambos cánceres, igual que en los cánceres digestivos, es muy importante el diagnóstico precoz y la intervención precoz, que forma parte de lo que llamamos a prevención terciaria para poder eliminar el tumor y salvar la vida de esas mujeres. Entonces, aunque no es muy frecuente, pero como os digo, es un cáncer que tenemos mucho tiempo para poderlo tratar y hay que hacer esfuerzos por hacer un diagnóstico precoz, porque si se produce y sobre todo si llega a infiltrar órganos vitales como la vejiga o el recto, pues va a causar una gran cantidad de sufrimiento para la mujer que lo sufre. Vamos a ver. ¿Cuál es la prevalencia? La prevalencia es como, para los que no estéis familiarizados con esta terminología de salud pública, la prevalencia es los casos que tenemos en un momento determinado. Es decir, es como una foto fija. A ver, ahora mismo, el 3 de marzo del 2021, a ver cuántos casos hay. Eso es la prevalencia, los que en ese momento están diagnosticados. Entonces, la infección por virus del papiloma humano es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en ambos sexos, tanto en varones como en mujeres. Se calcula que la prevalencia en mujeres menores de 30 años es del 25%, es decir, 1 de cada 4 mujeres tiene un HPV en la vagina. En mujeres mayores la incidencia baja, quizá porque, en fin, la promiscuidad sea menor, es decir, el número de parejas sexuales sea menor, y también porque ha habido tiempo ya para poderlo eliminar. En mujeres mayores de 30 años la prevalencia baja entre un 5 y un 10%. De las mujeres que se estudiaron, un tercio tenían más de un serotipo. Esto es bastante frecuente. Y a veces haces una detección del HPV, te da un serotipo, le haces otras un año después y tiene ese y otro. Y dice, ¿ya me he contagiado? No, probablemente tenía una carga viral baja y no se le había diagnosticado, pero suele ser con frecuencia que haya infecciones por más de un serotipo. En los varones es difícil de diagnosticar. Todo el mundo me dice, bueno, pero entonces a mi novio, a mi marido no le vamos a hacer nada. Pues no le vamos a hacer nada porque es muy difícil de diagnosticar, porque
¿Dónde vamos a buscar el cáncer, el virus del papiloma humano? Solo lo podemos buscar en la uretra anterior del varón, en la uretra posterior, en las vesículas seminales y en la próstata no tenemos acceso, no podemos llegar a ello. Entonces, normalmente en el seguimiento de las lesiones por HPV no involucramos a los varones, a no ser que tengan verrugas, que en ese caso sí. Pero es muy difícil hacer el diagnóstico en varones. Se estima que entre el 30 y el 50% de los varones en España tienen el virus del papiloma humano. Como veréis, es muy frecuente. Mujeres que tienen una citología normal, resulta que entre el 10 y el 15%, esto es un estudio que se ha hecho aquí en España, se ha publicado en 2017, mujeres con citología normal entre el 10 y el 15% tenían un virus del papiloma humano, aunque todavía no había producido lesiones y por lo tanto no se podían ver en la citología, pero eran portadoras del HPV. Con esto lo que os quiero decir es que es muy frecuente. Bueno, quería dedicarle un poquito de tiempo a las verrugas genitales o condilomas porque preocupa mucho a la mujer que lo tiene, se preocupa y además la mujer que lo tiene se asusta y rápidamente pues quiere que hagamos intervenciones terapéuticas y eliminar las lesiones. Es la manifestación mucocutánea, o sea, no afecta a las mucosas solo, sino que afecta también a tejido cutáneo. Generalmente es por los tipos 6 y 11 y se transmite siempre por contacto sexual. Una de las preguntas que más te hacen también en consulta, ¿cuánto tiempo hace? Si yo hace 3 meses que yo no he tenido relaciones sexuales, si hace 6 meses que no he tenido relaciones sexuales, ¿cómo es que me salen ahora? Bueno, es que la lesión puede estar latente entre 3 semanas y 8 meses. Es decir, que puede ser que haya 8 meses que no ha habido ningún contacto sexual, pero ya haya infectado el tejido y cuando hay una bajada de la inmunidad por una coinfección con otro virus o porque esa mujer en ese momento esté en una situación especial, que su sistema inmunitario esté bajo, aparecen las lesiones. Y por supuesto que son frecuentes en personas inmunodeprimidas, le hace gente que tiene VIH y que tiene manifestaciones de SIDA, que tienen ya inmunodepresión, pues son más frecuentes que aparezcan estas verrugas genitales. Bueno, vamos a continuar. ¿Dónde aparecen? Pues mira, normalmente el varón suelen aparecer en la base del pene y en la mujer suelen aparecer en torno al orificio genital, generalmente en los labios menores, en los labios mayores, en la horquilla del perineo. Estas son las zonas más frecuentes en las que suelen aparecer las verrugas genitales. ¿Cuál es el problema? Aunque son de bajo riesgo oncogénico, o sea, esa mujer nunca va a desarrollar un cáncer de vulva ni un cáncer ni el varón va a desarrollar un cáncer de pene. Por eso, porque son de bajo riesgo oncogénico, o sea, tienen poca posibilidad de desarrollar tumores malignos, tienen poca importancia patológica, pero tienen importancia porque están vinculadas a actividad sexual, provocan un gran impacto emocional, provocan sentimientos de vergüenza y de culpa entre las mujeres afectadas y yo creo que son mujeres que necesitan apoyo, hay que tranquilizar, hay que decir que se van a quitar, que va a desaparecer el virus, cuando se eliminan las lesiones el virus desaparece y es un tratamiento en general sencilla. Si no se tratan, los condilomas acuminados se pueden resolver de manera espontánea, igual que las verrugas. Vosotros habréis oído seguramente leyendas en torno a las verrugas y los curanderos y las curanderas que te hacen no sé qué y te ponen el huevo de la gallina negra y no sé qué, no sé cuántos y las verrugas desaparecen. Y esto es verdad porque la gente se sugestiona y su sistema inmunitario actúa y desaparecen. Y a veces desaparecen solas, sin más tratamiento, sin más nada, hay verrugas que uno ha tenido y que de repente un día han desaparecido. Los condilomas también se pueden eliminar y pueden desaparecer de manera espontánea. Pueden estar ahí y no aumentar, pero también pueden aumentar en número y pueden aumentar en tamaño. Hay veces que hemos visto condilomas, sobre todo en situaciones de inmunodepresión, el embarazo es una de ellas, condilomas del tamaño de una mandarina grande. Los he visto con mis ojos, o sea que pueden ser muy desagradables de ver y de sentir. No suelen producir síntomas, a veces producen picor, pero bueno, te ves, son lesiones que son visibles y que a la mujer le preocupan. ¿Cómo los tratamos? Los tratamos, hay muchas maneras de tratar los condilomas. Tenemos agentes que son citotóxicos, normalmente son todos
agentes muy irritantes. O sea, la mujer, cuando estamos haciendo el tratamiento es desagradable porque molesta, pica, escuece, pero bueno, desaparecen. La podofilotoxina y el ácido tricloracético son agentes citotóxicos. Hay inmunomoduladores como el imiquimod y las cinecatequinas, y luego hay tratamientos destructivos, bien por láser, bien por congelación del tejido y necrosis del tejido o por electrocoagulación. Bueno, como vamos a volver otra vez al cáncer de cuello de útero y vamos a hablar un poquito de las lesiones, cómo evolucionan las lesiones producidas por el HPV en el cuello del útero. Hemos dicho que el HPV es una condición necesaria, pero no suficiente para desarrollar un cáncer de cuello uterino, y que puede ser que existan cocarcinógenos, o sea, otras lesiones que ayudan a que el virus desarrolle su máxima potencialidad y sea capaz de infiltrar una cantidad suficiente de tejido y transformarse en un tumor maligno. Mirar, hasta el 90% de las infecciones por HPV en el cuello del útero se eliminan sin ningún tratamiento durante los primeros 2 años. El 90%, o sea, hay que tranquilizar a la gente que tiene un HPV, no tiene un cáncer, ni siquiera una lesión de bajo grado, no tiene un cáncer, tiene una lesión de bajo grado y la mayoría de las lesiones de bajo grado también desaparecen. Ahora vamos a ver en otro cuadro. Entonces hay que tranquilizar, hay que decir que la mayoría se van a eliminar, necesitan eso sí seguimiento, pero muchas veces no hay que hacer nada, simplemente seguimiento. Solo aquellas que persisten y que se cronifican puede ser que den lugar a que progresen a un tumor maligno, a un cáncer invasivo. Esa clasificación que os comentaba al principio de la presentación, que se hizo en la ciudad de Bethesda, ha clasificado las lesiones en estas 4 fases. Hablamos de atipias de significado incierto, son todas las siglas, las iniciales de la nomenclatura en inglés. Son atipias de significado incierto, es decir, el citólogo que recibe una toma de citología y ve las células, pues ve que hay atipias, es decir, tiene núcleos grandes, tiene una morfología rara, pero no sabe si es por eso o porque haya otra infección, por ejemplo, pues por tricomoniasis o por candidiasis o por lo que sea. Entonces informa de atipias de significado incierto. Esas atipias, cuando son en mujeres, sobre todo por encima de los 30 años, conviene hacer un test para detectar o no la presencia de VPH. Las lesiones de bajo grado, llamadas LSIL, Low Squamous Intraepithelial Lesion, o CIN de grado 1. Las lesiones de High Squamous Intraepithelial Lesion, que son lesiones de alto grado, que se han agrupado las lesiones de grado 2, las neoplasias cervicales intraepiteliales de grado 2 y grado 3 se han unificado, y lo que antes hemos llamado carcinoma in situ. Y después esas lesiones progresarían, si persisten y no se tratan y se deja evolucionaría una parte de ellas a un cáncer invasivo, aproximadamente el 1%. ¿Cómo es la cosa? Pues mirad, el esquema sería así aproximadamente: un epitelio normal, la mujer se infecta por HPV, el HPV se parasita las células del cuello del útero y las va modificando, las va transformando. Del paso de un epitelio normal a una lesión de bajo grado, la posibilidad de regresión de esas lesiones sin ningún tratamiento está en torno al 80 o el 90%. Cuando han pasado, no se sabe muy bien porque cada lesión, o sea, no tenemos una cronología exacta de cuánto tiempo tarda una lesión de bajo grado en convertirse en una lesión de alto grado. Hay veces que hay lesiones de rápida evolución, al año ya tienen una lesión de bajo grado, pero se calcula que pueden pasar hasta 15 años en pasar de una lesión de bajo grado a una lesión de alto grado, o sea, un CIN2 o un CIN3 o una HSIC. Más o menos la posibilidad de regresión cuando tenemos una lesión de bajo grado, de alto grado, es baja. Solamente un 20% de las lesiones de alto grado van a poder regresar de manera espontánea.
Entonces, generalmente se tratan todas, dependiendo de cuál sea la edad de la mujer. Normalmente se suele hacer una destrucción de las lesiones o una conización. Después de 15 años, si seguimos sin tratarlo, después de décadas se calcula que estas lesiones de alto grado pueden pasar a carcinoma invasor. Y entonces, cuando hay carcinoma invasor, pues ya el único tratamiento es la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, como en casi todos los tumores. ¿Qué es lo que causa la evolución de estas lesiones? Pues la presencia persistente del virus, es decir, cuando el virus no se elimina, cuando hacemos seguimiento y un año tras otro, el virus persiste, está presente en el cuello del útero y puede alterar y modificar el epitelio normal. Pero daros cuenta de que hay muchísimo tiempo, tenemos 15 años o más para poder detectar una lesión de cuello de útero, tanto de bajo grado como de alto grado. Es decir, que el cribaje aquí tiene un papel importante y luego vamos a ver lo que es el cribaje, que es la realización de citología y de prueba específica para el HPV. Bueno, ¿y qué es lo que hacemos para poder prevenir? Que hemos dicho que la prevención es lo más importante, ¿no? Pues tenemos una prevención primaria que se hace fundamentalmente con las vacunas que se pueden vacunar, se le puede aplicar la vacuna tanto a varones como a mujeres. Tenemos una prevención secundaria, que es el diagnóstico precoz, mediante un cribaje poblacional que se hace a través de la citología, fundamentalmente a través de la citología, aunque ahora se ha introducido también el detectar la presencia de ADN del VPH por la técnica de PCR y colposcopia y biopsia de las lesiones sospechosas. En mayo del 2018, la Organización Mundial de la Salud declaró que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad eliminable, es decir, se puede eliminar igual que se eliminó la viruela, y ha pasado a considerarlo una prioridad de salud pública, fundamentalmente en países con bajos recursos sociales y económicos. Bueno, vamos a hablar del cribaje, luego os hablaré un poquito de las vacunas. ¿Qué es el cribaje? El cribaje es la realización de una prueba de detección de cualquier enfermedad con el objetivo de detectar esa enfermedad en fase inicial y poderla tratar y poderla curar antes de que pueda causar la muerte de la persona que la sufre. El cribaje se ha utilizado en otras muchas cosas, no solo en la citología del cáncer de cuello de útero, sino en otras muchas enfermedades, y para que tenga éxito, puesto que supone una gran movilización de recursos, porque hay que aplicar esta técnica a una cantidad importante de la población y eso cuesta dinero y cuesta recursos, hay unas condiciones para que el cribaje sea eficaz. Entonces depende de que la prevalencia sea alta, es decir, que la enfermedad sea frecuente, que el método del cribaje sea muy sensible y que además no sean programas reducidos a una parte de la población, sino que esté por lo menos el 70% de la población incluida en esos programas de cribaje. Si no se cumplen estas tres premisas, el cribaje y la rentabilidad del cribado están en entredicho y se gastan muchos recursos con un éxito relativamente bajo. El cáncer del cribado para las mujeres para cáncer de cervix ha demostrado que es eficaz y que ha supuesto la disminución de la mortalidad de las mujeres en todo el mundo. Esto fue inventado por un señor que se llamaba Papa Nicolau, inventó una tinción de las células del cuello del útero especial, de manera que se podían detectar lesiones de manera muy precoz. Esto se hace desde los años 50 en todo el mundo. En España se empezó a hacer a finales de los 60, a los 70, y hay ciertas críticas que hacer al cribaje que se ha venido haciendo en España en estos años porque es poco eficaz. ¿Cuál es el problema? Primero, la prevalencia en España hemos visto que es baja, con lo cual uno de los criterios para que el cribaje sea un éxito pues ya no se tiene. Segundo, la citología, que es la prueba que se realiza con una triple toma del cuello del útero, de la parte interior, de la parte externa y de la vagina, tiene una sensibilidad baja. En el mejor de los casos está en torno al 60%, aunque por supuesto depende de la habilidad del patólogo que mira, de la experiencia del patólogo
y de que la toma esté bien hecha. Si la toma no está bien hecha, la sensibilidad baja. Entonces tenemos que la prevalencia es baja, que la sensibilidad de la prueba es baja y que además en España hasta ahora, bueno, hasta hace muy poco, no se habían realizado programas poblacionales. ¿Qué es un programa poblacional? Pues tú defines cuál es tu población diana, en este caso serían las mujeres entre los 25 y los 65 años. Entonces a esas mujeres las tienes que reclutar mediante carta, mediante llamada, mediante lo que sea, las tienes que reclutar. Y tienen que venir por lo menos el 70% de las mujeres. ¿Qué se hacía hasta ahora? Pues las mujeres iban a hacerse eso que llamábamos la revisión ginecológica o iban porque tenían sangrados o porque tenían picores o porque estaban embarazadas y entonces ahí se les hacía la citología. Esto no es un programa poblacional, esto es un programa que se llama oportunista, es decir, que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ven aquí que te voy a hacer una citología. Pero, ¿qué pasaba en España? Pues que generalmente se hacía el cribaje a aquellas personas que eran más responsables, más conscientes, que iban todos los años a hacerse su citología, que siempre eran las mismas, por otra parte. Y las que no iban nunca al cribaje, pues son precisamente las que después desarrollaban un cáncer de cuello de útero porque no tenían la costumbre de asistir a ninguna consulta ginecológica y era precisamente en esas bolsas de personas que nunca se cribaban donde se desarrollaban los cánceres de cuello. La mayoría de los cánceres de cuello uterino detectados en España son mujeres que nunca habían ido al cribaje. Sin embargo, nosotros tenemos en las consultas de ginecología mujeres que vienen todos los años y todos los años se les hacía una citología. Esto ha cambiado y esto además hay que explicárselo a las mujeres porque las mujeres están acostumbradas a que todos los años hay que hacer citología. Bueno, esto no es así. Ahora os voy a explicar cuál es el programa de cribaje que hay en la mayoría de los países y sobre todo lo que recomienda la Sociedad Española de Patología Cervical y Colposcopia. Este programa de cribaje oportunista no poblacional y no planificado tienen muchísimo coste y una eficiencia muy baja. ¿Qué es lo que se recomienda en este momento en la Asociación Española contra el Cáncer y lo que el Ministerio de Sanidad está poniendo en marcha y ha dado un plazo a las comunidades autónomas para que lo pongan en marcha? En España, además, como sabéis, la sanidad está transferida y cada comunidad autónoma organiza su sanidad como le parece y una de las cosas que organiza son los programas de cribaje. Lógicamente es más fácil cribar una población de 2 millones de personas que cribar una población de 10 millones de personas, pero cada comunidad autónoma pues ha organizado los programas de cribaje como les ha parecido, pero en casi todas las comunidades autónomas ahora se hacen programas de cribaje poblacional porque son mucho más eficientes y más fáciles de realizar. Entonces, ¿qué recomienda la Asociación Española contra el Cáncer? Pues no empezar el cribaje antes de los 25 años. Es decir, ninguna mujer debería hacerse una citología antes de los 25 años. ¿Por qué? Porque la prevalencia en estas edades de HPV es alta y vamos a hacer tratamientos a veces radicales sin ninguna necesidad, porque la mayoría de las veces lo van a eliminar solo. Incluso una lesión de bajo grado, como hemos visto, en el 80% de los casos se elimina sin ningún tratamiento. Pero tenemos un montón de gente joven de 18, de 20, de 22 preocupada porque tiene un HPV o porque tiene una lesión de bajo grado, lo cual crea pues, una gran inseguridad, un gran conflicto, a veces problemas en las parejas. Y antes de los 25 años, en casi ningún país del mundo se hace programas de cribaje porque tener un cáncer de cuello de útero antes de los 25 años es una cosa excepcional, no se da. Bueno, entonces antes de los 25 años no hay que cribar a nadie y no hay que hacer citologías a nadie. Entre los 25 y los 30 años se recomienda una citología cada 3 años, siempre y cuando sean normales, estamos hablando, porque si no son normales pasaría a la sección de patología cervical y ya verían lo que hacían con ella. Pero citologías normales, le haces una, pues a los 3 años la vuelves a citar para hacerle otra citología. Entre los 30 y los 65 se recomienda hacer una prueba de detección del HPV, es decir, la citología se seguiría haciendo, pero cada 5 años se haría una prueba del VPH. Las mujeres que tienen VPH hay que hacerles un seguimiento más exhaustivo, a esas sí que hay que verlas cada año y a veces con más frecuencia. Entonces, cada 5 años habría que hacer un cotest con prueba de detección del VPH y citología. Y después de los 65 años el cribaje se acaba porque se considera que a esas edades la mujer que
hasta ese momento no ha desarrollado un cáncer de cuello de útero, no ha desarrollado una lesión y no tiene el HPV, pues probablemente no lo va a contraer. Pero bueno, sobre esto hay discusión, porque bien es verdad que la vida sexual de las mujeres, la vida se ha prolongado en general y la vida sexual de las mujeres se ha prolongado, y puede ser que haya mujeres de más de 65 años que reinicien una vida sexual y que puedan contagiarse del HPV. Con lo cual siempre habría que ver que estas son las recomendaciones generales, pero que luego los casos individuales hay que verlos en concreto. Es decir, esas son la norma general, pero no hay enfermedades sino enfermos, como decía Hipócrates. Entonces tenemos que ver cada caso individual. Pero bueno, en términos generales, para, digamos, una mujer que tiene una vida normal, después de los 65 años acabaría el cribado si no tiene antecedentes de haber tenido en los 20 años previos una lesión, aunque sea de bajo grado, si tiene 2 pruebas de HPV negativas y si tiene 3 citologías negativas anteriores. Si dan estas características, la mujer sale del cribaje y ya no se le vuelve a hacer citología, digamos, programada desde el aparato del Estado. Esto se entiende muy mal por parte de la gente. Hay que explicarles que no es necesario hacerle citología y perder mucho tiempo para explicarles que no hay que hacerle citología. A veces se tarda menos en hacerles la citología, pero bueno, hay que mantener la educación sanitaria de la población y hay que explicarles por qué no es necesario hacerle esta prueba. Ahora el Ministerio de Sanidad en 2019 ha sacado una norma que es recomendación para todas las comunidades autónomas, donde los programas de cribado siempre sean de carácter poblacional, es decir, que se haga un llamamiento a las mujeres de esas edades que no hayan recibido cribaje en los años anteriores, se las convoque por carta, por teléfono, etcétera, para hacerles esta prueba, la citología y el HPV. El objetivo serían mujeres entre los 25 y los 65. Yo soy consciente de que hay mujeres que se están cribando hasta los 80 años, e incluso viudas, incluso mujeres que hace 10 años que no tienen actividad sexual, o mujeres a las que se les ha quitado el útero y se les hacen citologías. Esto hay que dejar de hacerlo porque no sirve para nada y supone un consumo de recursos. Entonces, esta sería la recomendación del Ministerio. Esto está colgado en la página web del Ministerio, lo podéis consultar. Entre los 25 y los 34, citología cada 3 años. A partir de los 35, visteis que la recomendación de la Sociedad Española de Citología y Colposcopia, perdón, de la Asociación Española contra el Cáncer, se recomendaba un HPV a los 30 y aquí lo recomiendan a partir de los 35 en el Ministerio. Se haría la determinación del HPV de alto riesgo. Si es negativo, se le vuelve a repetir el HPV a los 5 años. Si es positivo, pues se hace citología y lo que haya que hacer. Y si el HPV es positivo y la citología negativo, se le repite al año. Como os decía, existen las recomendaciones del Ministerio que cuando hay mujeres que por su situación personal tienen criterios de alto riesgo, pues que se personaliza y se le puede hacer un seguimiento o un cribaje con mayor frecuencia siempre y cuando tengamos la posibilidad de hacerlo. Bueno, vamos a hablar un poquito para terminar de las vacunas porque yo creo que ya me estoy excediendo. Mirad, las vacunas es una cosa que frente al VPH que se ha descubierto hace más o menos que se están poniendo en España hace unos 12 años aproximadamente. Las vacunas frente al VPH, como casi todas las vacunas, como las del COVID y como casi todas las que se hacen ahora, no se hacen con virus vivos. Es imposible que se produzca la enfermedad por la vacuna, porque no son virus completos. Son una parte de la proteína estructural, en este caso de la estructura externa, de la envoltura externa del virus, es una parte que es la que genera inmunidad, que ni siquiera es una parte del virus vivo, sino que es esa parte elaborada en un laboratorio mediante técnicas de ingeniería genética. O sea, nunca una vacuna puede producir la enfermedad. Lo que hace es que desarrolla inmunidad, o sea, el organismo lo reconoce como algo externo y desarrolla anticuerpos frente a esa sección, a esa parte, a esa envoltura, a ese material genético que nos es extraño, desarrollamos inmunidad. Pero las vacunas nunca
este tipo de vacunas que están hechas por ingeniería genética nunca pueden desarrollar la enfermedad. En España hubo una polémica muy importante cuando se empezaron a utilizar las vacunas, porque si os acordáis, hubo unas niñas que se enfermaron en Valencia, que nunca se demostró que aquello fue por la vacuna, sino que eran niñas que se habían tenido por unas crisis convulsivas y tal, que parecía que bueno, no tenían, estas niñas se las llevaron a Atlanta, se las llevaron a Estados Unidos, la estudiaron muchísimo y se llegó a la conclusión de que eso no tenía nada que ver con las vacunas. O sea, el problema de las vacunas es un problema económico. En España el cáncer de cuello de útero no es un problema de salud pública porque es muy poco prevalente, como hemos visto en las estadísticas. Y entonces, cuando se inició la vacunación, el coste altísimo de las vacunas no compensaba el problema de salud pública cuando estábamos en graves deficiencias en el sistema público de salud. Entonces se pensó que no era el momento de gastarse el dinero en eso, que era mejor gastárselo en mejorar los hospitales y mejorar la atención primaria. Pero bueno, aquello pasó, pero la polémica no fue... Yo veo muchas mujeres que me preguntan, ¿y voy a vacunar a mi hija? Pues sí, claro, vacúnala, más es gratis. Pero es que hubo mucho lío, pero es que el lío fue una falsa polémica, porque el lío era considerar si en ese momento las vacunas eran la mejor actividad de salud pública que se podía hacer en este país. Pero bueno, una vez que se acordó y el Ministerio decidió que había que vacunar, pues ahora mismo no tiene sentido no vacunarse. Vamos a aprovecharlo, vamos a vacunar a todas nuestras hijas, hermanas o primas del virus del papiloma humano, no solo a nuestras hermanas, a nuestros hermanos y a nuestros hijos varones también. Bueno, eso porque quería añadir un poco de información sobre aquella polémica que se generó en esos años, pero no porque las vacunas fueran dañinas para las personas que se la ponen, y ni muchísimo menos, sino simplemente si había que hacer o no ese gasto en la sanidad pública en España. Esa fue la polémica que se ocasionó aquí. Las vacunas son seguras, eso ya llevamos más de 12 años con ellas y sabemos que son absolutamente seguras y que no hay que preocuparse por el daño que puedan hacer las vacunas, más allá del dolor que les produce ponerles una inyección en el brazo. Se han administrado ya 300 millones de dosis y el balance riesgo-beneficio es tremendamente favorable. En junio del 2017 la OMS informó que tenía un perfil de seguridad adecuado después de revisar todos los datos existentes y que el único efecto secundario era reacción local, pues como cualquier vacuna que te ponen, que durante 2 o 3 días te está doliendo el brazo. Y desde luego se ha descartado completamente que estas vacunas produzcan desarrollo de enfermedades autoinmunes o enfermedades neurológicas, porque se ha dicho que si producían convulsiones, epilepsia, enfermedades autoinmunes. Bueno, todo esto no es cierto en absoluto para nada. Podéis revisaros todos los documentos de la OMS porque no hay nada sobre esto. Es una vacuna como otra cualquiera. ¿Y a quién recomendamos las vacunas? Bueno, vamos a ver, esto se implantó en el año 2007, el Consejo Interterritorial de Salud recomendó a las comunidades autónomas que implementaran estos programas de vacunación, les dio 3 años, a partir del 2008 la Sociedad Española de Pediatría recomendó que se vacunara a todos los menores a partir de los 12 años, entre los 9 y los 14, antes del inicio de relaciones sexuales. ¿Por qué antes del inicio de relaciones sexuales? Porque, lógicamente, si tú vas a prevenir un virus, pues tiene que ser antes de que exista la posibilidad de que te contagies del virus. Y se calcula que antes de los 12 años, pues es raro que alguien tenga actividad sexual coital. Yo se recomienda que a los 12 años se las administre tanto a varones como a mujeres. Se suelen poner 2 dosis hasta los 15 años con una pauta de una primera dosis que sería el punto 0 y otra a los 6 meses, y después de los 15 años se recomiendan 3 dosis, una en el momento 0 que sería la primera dosis, otra a los 2 meses y otra a los 6 meses. Hay 2 tipos de vacunas. Bueno, ahora os pasaré a explicar que hay 2 tipos de vacunas, pero que son todas las 2 bastante parecidas, aunque una tiene más cobertura en cuanto al número de virus para los que es sensible. Después de esa edad y después de haber tenido relaciones sexuales, ¿se puede vacunar la gente? Sí, se puede vacunar cuando quiera. Se recomienda que hasta los 45 años, porque después de los 45 años el sistema inmune para este tipo de virus es menos competente y entonces la inmunogenicidad es más baja
y por lo tanto la vacuna es menos eficaz, pero eso no quiere decir que no se pueda vacunar. Si alguien quiere vacunarse a los 50 se puede vacunar, aunque a lo mejor la seguridad, vamos, la eficacia no es del 100%, pero puede ser a lo mejor del 50%, que tampoco está mal. La recomendación es vacunar a varones y a mujeres, no solamente a chicas, sino también a chicos. ¿Por qué? Pues porque los chicos son los agentes transmisores, o sea, son los mayores transmisores del virus a nivel mundial y por lo tanto se recomienda vacunar también a los varones porque estamos evitando la transmisión. En nuestro medio, de todos los casos de patología oncológica relacionados con el VPH, la cuarta parte corresponden al varón, es decir, ellos se enferman también, ellos pueden tener cáncer de pene, cáncer de ano y por lo tanto cáncer de laringe, de garganta, y entonces si ellos se enferman, ¿por qué no los vamos a vacunar? Si eso vale para todas las manifestaciones del VPH, es ético vacunar también a los varones. Perdón. Bueno, si vacunamos a cuanta más gente mejor, y en eso se incluyen los varones, estamos colaborando a la erradicación del virus, porque cuanto menos gente haya infectada, pues menos gente es capaz de difundir. Ya hay 37 países que tienen incluida la vacunación de varones frente al VPH. Y hay dos tipos de vacunas. Bueno, estas son dos laboratorios diferentes. Lo que varía es el tipo de virus que tiene el principio activo. Una es de Glaxo y otra es de MSD, se llama Cervaris, una de ellas Cervaris 2, porque tiene dos serotipos que son el 16 y el 18, que son la mayoría de, como os decía, de los cánceres de cuello estaban producidos por el 16 y el 18. La de MSD incluía 4 serotipos, que eran los dos 16 y 18 para el cáncer de cuello de útero y el 6 y el 11 para las verrugas genitales, y la última que ha sacado MSD, que es para 9 serotipos, donde están incluidos los más frecuentes. Esta vacuna es muy completa y con esta vacuna prácticamente estaríamos previniendo el 90% de los cánceres de cuello de útero y las verrugas genitales. La pauta es diferente, en esta la vacunación se hace en el momento 0 al mes y a los 6 meses en mayores de 15 años y las otras dos son en el momento 0, o sea, la primera dosis a los 2 y a los 6 meses. En niños menores de 15 años, pues la pauta es para las 3 igual, es 0 y a los 6 meses. El coste es muy parecido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que la inmunogenicidad es muy alta. Se ha visto que en mujeres entre 15 y 25 años tiene unas tasas de seroconversión del 100% después de la vacunación. O sea, tiene una respuesta del 100%. Es absolutamente eficaz. Y que se mantienen hasta ahora a los 8 años en más del 98%. ¿Qué pasará dentro de 20 años? No lo sabemos. Es posible que, como se está haciendo seguimiento de estas mujeres que están vacunadas, pues a lo mejor dentro de 15 años se ve que su inmunogenicidad ha bajado y que se necesita una dosis de recuerdo. Pero hasta ahora, con estas 3 dosis que se da en mujeres mayores de 15 años y las 2 de menores de 15 años, pues se ha visto que la inmunogenicidad es bastante alta y que se mantiene. Además, a todos los estudios han visto que se sigue manteniendo inmunogenicidad para los HPV que contiene la vacuna, lógicamente. Estas titulaciones de anticuerpos para el HPV son 11 veces superiores a las que se generan por una infección natural, porque eso es una pregunta que seguro que me ibais a hacer. Cuando uno contrae el HPV desarrolla inmunogenicidad, sí, pero es una inmunogenicidad baja. O sea, tú puedes contraer el HPV, curarte del HPV, tener anticuerpos y al cabo de 2 o 3 años volverte a contagiar, porque la inmunogenicidad que produce la enfermedad natural es baja y no se sabe muy bien por qué, pero es baja. Y con la vacuna es 11 veces superior para los genotipos, los 2 genotipos. La mayoría de los estudios se han hecho con el Gardasil 4 porque salió antes, el Gardasil 9 hace muy poco tiempo que ha salido y todavía no hay datos, pero bueno, de los virus que contiene, pues la eficacia es la misma que el Gardasil 4. Se ha hecho ya un seguimiento de 12 años
y se ha corroborado que tiene una eficacia superior al 95% para la prevención tanto de las lesiones precancerosas de bajo como de alto grado. Y como os decía, pues el VPH en los ensayos clínicos con un seguimiento mínimo de 12 años se corrobora esta eficacia superior al 95% en las lesiones precancerosas. Una eficacia frente a verrugas genitales superior al 98% en mujeres y al 90% en varones. En Suecia se ha demostrado, bueno, de esto hay muchísimos trabajos que os señalo aquí los más importantes, pero bueno, hay muchos trabajos sobre esto. Las tasas de incidencia de cáncer invasivo en Suecia han disminuido un 74%. Y hay además de eso, las mujeres que han tenido una lesión de alto grado, cuando se les administra la vacuna después de haberse operado en las lesiones de alto grado, resulta que se reduce la tasa de recurrencias hasta en un 30%. Es decir, que la vacuna sirve incluso en mujeres que ya han contraído el virus y ya han tenido una lesión de alto grado, pues parece que la vacunación disminuye las tasas de recurrencia de la nueva enfermedad. Esto último, todavía nos hacen falta más trabajos para poder afirmarlo con rotundidad, pero sí que casi todos los trabajos que se han hecho hasta ahora demuestran que sí, que tienen menos recurrencias. Lo que pasa es que el número de mujeres incluidas en estos estudios es bajo, no es muy alto. Entonces, por ahora no es concluyente, pero sí que parece que la eficacia de las vacunas pues está ampliamente demostrada y que no hay ninguna razón para no vacunarse del VPH, sobre todo no vacunar a las niñas y a los niños. La OMS en el año pasado, en el 2020, anunció una estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino, porque es una enfermedad, como hemos dicho, evitable, que es la estrategia 90-70-90 para 2030. ¿Y esto qué significa? Pues que el 90% de las mujeres esté vacunada, de las menores de 15 años, de todo el mundo, que el 70% de las mujeres hayan sometido por lo menos a una prueba de detección precoz, a una citología en concreto, y que el 90% de las mujeres con lesiones preinvasivas o precancerosas puedan tener acceso a un tratamiento y a un control y seguimiento adecuado. Entonces ellos piensan que con esta estrategia 90-70-90 podríamos eliminar para 2050 el cáncer de cuello de útero del mundo. Bueno, y colorín colorado, esta presentación se ha terminado. Disculpadme porque me he extendido un poco más de lo que tenía previsto y si tenéis alguna consulta que hacer, pues a través de lo que os ha comentado Raquel. Pues sí que hay algunas preguntas, Concha, y te las comento si quieres, ¿vale? Nos pregunta Lara, y había otra pregunta al respecto también. Habías hablado al principio de las vías de transmisión y de los juguetes, y la pregunta es si además hay posibilidades de transmisión piel con piel, utensilios, yemas de dedos, uñas, al igual que a través de los juguetes. Y al hilo de esto pregunta Lara también si el sexo oral es una práctica de riesgo. Dice, el sexo oral es una práctica de riesgo. Desde el ámbito sanitario se impulsa el uso de barreras de látex para la práctica de cunilingus. ¿Podría ser una de las principales vías de contagio por falta de uso de métodos de prevención? Si quieres contesta a esas dos y ahora te hago alguna más. A ver, la vía que se ha demostrado es la vía de relación sexual a través del coito. El virus necesita una puerta de entrada, sobre todo para el caso de las verrugas genitales necesita una puerta de entrada. Entonces es posible que durante determinada actividad sexual que produzca pequeñas erosiones pueda transmitirse el virus sin necesidad de hacer una penetración vaginal. Las verrugas genitales sobre todo se pueden contagiar piel con piel, siempre y cuando haya pequeñas erosiones que permitan al virus entrar en el tejido de la otra persona. Dedos, juguetes, la teoría es que es posible. La práctica es que es poco posible porque la carga viral en estos casos es baja, os lo he dicho al principio. O sea, para que tú contraigas una infección necesitas una carga viral alta
y además un sistema inmunitario o un estado inmunitario en ese momento que no sea muy potente, que no sea muy competente. Y entonces, siempre se transmite cuando podemos tener juegos sexuales no de penetración coital. Pues no siempre, pero la vía es posible. Entonces, si nosotros queremos aconsejar, debemos aconsejar preservativo. El preservativo tampoco protege siempre. Hay veces que se ha utilizado preservativo y ha habido contagio, pero bueno, previene de manera importante. En ese sentido, hay otra pregunta Y el relacionada que tema es en del el caso... sexo Perdón. oral, perdona, que es que iba a contestar ahora el sexo oral. El tema del sexo oral, pues por supuesto que en el tema de las verrugas se puede contagiar, pero son virus de bajo riesgo oncogénico y normalmente el sexo oral se practica externo, se practica en los genitales externos, no se practica en los genitales externos donde están los virus de alto riesgo oncogénico. Pero sí que es verdad que existen lesiones otorrinolaringológicas y es posible que hayan pasado a través de la boca. La recomendación sería que en caso de que no estar completamente seguro, que sí, que se hiciera sexo oral también con un preservativo, pero en fin, es complicado, ¿no? No tenemos un Totalmente. preservativo que nos lo podamos poner entero, que nos proteja de todo. Cuando uno hace cosas, se arriesga. Al hilo de eso, Concha, preguntaba una compañera y relacionado con las relaciones con penetración, si hay diferencia entre las situaciones en las que hay eyaculación y entre las que no lo hay. Sí, la hay porque el varón tiene las lesiones, sobre todo en los HPV de alto riesgo oncogénico, están en la uretra, no están no están en las glándulas parauretrales, normalmente suelen estar dentro de la uretra. Entonces sí que hay diferencia. La penetración sin preservativo, aunque no haya eyaculación, también puede contagiar, desde luego las verrugas sí. Vale, nos preguntan también, Concha, ¿qué programa de vacunación existe? Si siempre es gratuito. Y María Isabel dice, ¿por qué no incluyen la vacuna en el calendario para varones también? Pues ya hemos dicho que esto depende de las comunidades autónomas y en cada comunidad autónoma deciden lo que les parece. En el calendario vacunal está en la vacunación de las niñas, las que cumplen 12 años dentro del año, y eso sí está en el calendario vacunal. Y en la Comunidad de Madrid a los 14 años se ha vacunado prácticamente, cuando las cumplían 14 años se vacunaba toda la cohorte que quería ir a vacunarse. Y son gratuitas, completamente gratuitas. Y además las que el tratamiento de las lesiones de alto grado, la vacuna a esas mujeres también es gratuita, que antes no lo era. Antes no estaba incluida y entonces las mujeres que tenían una lesión de alto grado y se operaban y le recomendábamos la vacuna la tenían que pagar, pero ahora ya está incluida, por lo menos en la Comunidad de Madrid, es también gratuita para las mujeres operadas de una lesión de alto grado. Y los varones depende de las comunidades autónomas, pero las que está incluida es también gratuito. Vale, perfecto. Nos pregunta Alejandra Concha si hay situaciones en las que el virus se queda para siempre en el cuerpo de la Sí, mujer o del sí. hombre. Y Se en ese queda para sentido, siempre, no se elimina, pero tampoco. la uno a otra pregunta que tiene que ver con la vacunación en mujeres que ya han tenido relaciones con penetración y y han estado expuestas al virus y bueno, pues ¿cuál sería la necesidad o lo oportuno de realizar la vacunación en esos casos en los que ya ha habido exposición? El que haya habido exposición no quiere decir que lo haya contraído. Y además, en la vacuna, normalmente esta última que se está poniendo tiene 9 serotipos. Ya sería raro que se hubiera infectado de los 9 serotipos. Se habrá infectado de uno, a lo mejor de dos, pero desde luego tiene para 9 serotipos y la tiene de por vida. Es decir, que aunque haya tenido actividad sexual, tanto si se ha contraído el HPV como si no, yo creo que yo le recomendaría que se vacunase porque no pierde, no pierde nada, solo tiene un mundo que ganar. Entonces, bueno, pues puede ser que se haya encontrado ya con uno de los HPVs, pero tiene otros 7 HPVs de alto riesgo incluidos en la vacuna. Y el principio de la pregunta, ¿cuál era? La Que no me... pregunta, la pregunta que si primera puede es si estar hay en todo el situaciones en las que el virus se queda.
hay situaciones, yo tengo seguimiento de pacientes desde hace 20 años que las estoy siguiendo y el virus está. Y el virus además no está haciendo lesión. Es decir, el HPV está porque le hago una PCR todos los años y me sigue diciendo que el virus sigue ahí, un virus de alto riesgo oncogénico, un 16 o un 18. Y el virus está, lo que pasa es que no ha producido lesión. Puede ser que la señora se muera de otra cosa, yo qué sé, de un infarto o de un accidente de tráfico, de un cáncer de mama, yo qué sé. Pero el virus lo tiene y lo tiene todo el tiempo. Eso desde que estamos haciendo PCRs, que no hace tanto tiempo que hacemos PCRs. Es que hace a lo mejor 20 años que estamos haciendo PCRs. Antes no existía esta prueba. Y Nos seguimiento, comenta. sí, puede estar mucho tiempo el virus sin hacer nada. Estar ahí y estar, digamos, dormido, por llamarlo de alguna manera, no infectar, no aumentar la lesión y en un momento determinado, pero es como tener una bomba de relojería en casa, ¿no? Hay que hacer un seguimiento. Pregunta Lara también, dice, según he entendido, cuando hay condilomas o verrugas genitales y estas lesiones se eliminan, el virus también se elimina. ¿Es así? ¿Es Es así. posible que una vez que se eliminen las lesiones pueda seguir habiendo riesgo de contagio? No, normalmente cuando se han eliminado las lesiones ya ha pasado un tiempo y no ha habido recidiva, porque a veces ocurre que se elimina la lesión y el virus todavía un tiempo, pero un tiempo es meses, pocos meses. Puede seguir estando aunque no haya producido lesión hasta que todo, entre el tratamiento del sistema inmune, eliminamos lesiones que son microscópicas y que no las podemos ver. Pero una vez que se ha eliminado y han pasado 6 meses, si hay una nueva reaparición, normalmente es una reinfección, no es que haya una recidiva. Y cuando no hay lesiones, no hay contagio. Pregunta Lorena también, Concha, en relación a la vacuna, si en el caso de haber recibido la vacuna Cervarix, si se tendría derecho a poner también la Gardasil 9. Y si es así, si se podría poner gratis y en qué rangos de edad. A ver, una vez que te han vacunado, no existe el derecho a que te vacunes otra vez de otra cosa porque ha salido una más moderna y porque además solo se vacuna a las mujeres que cumplen los 12 o los 14 años, dependiendo de cuál sea el protocolo de cada comunidad autónoma en ese año. Entonces, si tú has vacunado a una niña con la vacuna Cervarix, tiene que pasar un año hasta que la puedas vacunar con el Gardasil. Y una vez que ha pasado el año ha salido del protocolo de vacunación, porque solo se vacuna a las que cumplen los 12 dentro de ese año, ¿vale? Es decir, que si tú la quieres vacunar de Gardasil, la puedes vacunar, tiene que haber pasado un año de la vacuna como mínimo, de la vacuna anterior, pero ya no te lo va a cubrir el sistema público. Un segundo, estoy mirando a ver si tenemos más preguntas. Al hilo de lo que comentabas del tabaco, pregunta Guillermo, ¿hasta qué punto puede ser factor de riesgo el consumo de alcohol? Que se sepa, para el HPV no tiene el alcohol riesgo, o sea, ni aumenta ni... El riesgo es que no te acuerdes de que te tienes que poner preservativo porque estás muy borracho, pero nada más. Pero no hay relación del HPV con el alcohol, que se sepa hasta ahora. Con el tabaco sí. Vale. Y luego preguntaba Jimena también, en relación a la prueba del VIH, que lo estabas comentando tú ahora, lo de la PCR, ¿en qué consiste, cómo se El realiza y cuál VPH, es el... el VPH. Perdón, del VPH, he ido yo al VIH, del El PCR VPH. la PCR es una reacción en cadena de la polimerasa, se tiene que hacer en un laboratorio especializado y consiste en una toma con un hisopo del interior del cuello del útero, pues como lo habéis visto todos en la tele, cómo se hacen las PCR del COVID, ¿no? Porque el sitio donde se aloja es en las fosas nasales. Entonces te meten un hisopo en la nariz y te dan 5 vueltas, ¿no? Y esto es igual, se mete el hisopo en el cuello del útero, como cuando se hace la citología, se dan 5 vueltas y ese hisopo se mete en un frasquito, se envía al laboratorio y el laboratorio hace una prueba específica que se llama reacción en cadena de la polimerasa, las siglas son PCR, y te dice si existe o no el genoma del virus y cuál es el serotipo que existe. Vale, Te puede y la decir si siguiente existe pregunta solo en un relación con... serotipo o varios, te dice que si existe o no ADN del virus. Vale, y en relación a eso, ¿cuál sería, Concha, el procedimiento para solicitarla? A ver, no la puede solicitar el paciente, eso está en el protocolo de vacunación, como habéis visto en el protocolo que he puesto antes,
en las comunidades autónomas existe que a partir de los 35 años, según recomendación del Ministerio, y otras comunidades autónomas lo hacen a partir de los 30, lo hacen y si da negativo lo vuelven a hacer a los 5 años, pero no lo hacen por decisión de que la persona se lo quiera hacer, sino porque hay un protocolo de cribaje de la presencia del HPV. O sea, no te lo hacen cuando quieras, te lo hacen cuando te toca. Igual que otras cosas, ¿no? O sea, estás en el protocolo de cribaje es eso. Otra cosa es que tú tengas la sospecha de que has tenido un contacto con alguien que tenga HPV. Entonces puedes ir y comunicar esta posibilidad, pero estarías fuera del protocolo. Si tú tienes un contacto porque alguien te ha llamado y te ha dicho, oiga, yo he sido tu novio, he sido tu pareja y ahora resulta que tengo un HPV de alto riesgo. Y entonces tú te quieres hacer la prueba, tendrás que ir a tu ginecólogo y hacerlo, pero digamos que como protocolo no existe esto. Esto ya depende, como decíamos en ese anexo pequeñito, que el protocolo se puede alterar siempre y cuando las condiciones personales del paciente sean otras que las que son de una conducta habitual normal, digamos, o sea, sin problemas de HPV por medio. El protocolo es para personas sanas y tú de lo que estás hablando es de una persona que tiene la sospecha de que está enferma. Eso es. Entonces son dos cosas diferentes. El protocolo de cribaje con el HPV es para personas sanas asintomáticas. No tenemos constancia ni sospecha de que exista HPV. Es para esos HPV asintomáticos. Si tú ya tienes verrugas o has tenido un contagio con alguien que tiene un HPV de alto riesgo, lo que estamos haciendo ya es explorar una posible patología en esa persona. Pero eso ya no es el cribaje, eso es otra cosa, eso es el diagnóstico. Genial. Acaba de entrar otra pregunta, Concha, de Lorena, que nos comenta si en el caso de que te hayan diagnosticado VPH y tengas menos de 30 años, ¿cada cuánto se establece que se debería hacer Papa Nicolau y PCR de VPH? Pues no antes de, o sea, si el Papa Nicolau inmediatamente que te hagan si tú tienes un VPH antes de los 30 años, que por lo que sea lo sabes que lo tienes, hasta el año no es aconsejable hacer otro VPH, otra prueba de detección, o sea, otra PCR del VPH. Bueno, ahora os voy a comentar una cosa sobre las pruebas de presencia del VPH. Hasta el año no, porque se considera que se tarda tiempo, se tarda entre aproximadamente una media de 2 años en eliminarlo. Entonces, si te lo haces a los 3 meses o a los 6 meses, vas a seguir teniendo el VPH igual con bastante probabilidad y es una prueba cara. Y la citología, una vez que se demuestra que sí que tienes un VPH, hay que hacerla también anual. Siempre y cuando las citologías anteriores sean normales también. Claro, si son patológicas, pues ya hay que hacer otra cosa, ya hay que hacer colposcopia, biopsiar, etcétera, lo que sea. Pero vamos, si tú tienes solo un VPH positivo, se recomienda hacer citología anual y VPH anual. Y si te da la citología patológica, eso ya es otra cosa, ya estamos hablando de tratamiento de lesiones, de patología del cuello. Vale. Y cerramos, Concha, con una única... Hay 2 pruebas para detección del VPH. Uno que es la captura de híbridos, que es una tecnología que lo que te dice es si existe o no la presencia de virus de alto riesgo oncogénico, pero no te dice cuál es el serotipo que tienes. Te dice que hay un virus de alto riesgo, hay material genético de virus de alto riesgo y eso es la captura de híbridos. Pero normalmente, bueno, vale para saber si tienes o no un HPV de alto riesgo, pero no sabes cuál tienes, con lo cual es difícil hacer el seguimiento. Y entonces lo que se tiende a hacer es la PCR. Probablemente van a salir más técnicas de detección del VPH más sencillas, pero hoy por hoy lo que tenemos es eso. Aprovecho para terminar con una pregunta que nos lanza Ana, al hilo también de todo esto que estás comentando, que es si las mujeres y las usuarias cuentan con información a tu juicio suficiente para poder tener como una idea clara respecto al VPH y también a dónde se tienen que dirigir o si hay como mucha información. Yo creo que no la tienen. Yo, por lo que veo en mi consulta, la gente no tiene suficiente información. En Internet hay muchísima información. La Sociedad Española contra el Cáncer tiene una información buena en su página web sobre el cáncer de cuello de útero
Y luego ya más especializada, la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia tiene colgados muchos trabajos, la página web de la OMS también, pero sí que yo creo que habría que informar, pero también sin alarmar, ¿sabes? Sobre todo a la gente la gente que está contagiada, yo creo que es la que lo pasa peor. Y la gente que no está contagiada, pues bueno, que se haga su cribaje cuando se le digan. La gente que no tenga empecinamiento en que las personas sanas se tienen que hacer una citología todos los años, porque esto no es así. Y yo he tenido un caso muy gracioso. Tuvimos cuando yo trabajaba en el Ayuntamiento de Madrid, se dejó de hacer citología anual que se hacía en un centro de salud del ayuntamiento y hubo una protesta de la asociación de vecinos con manifestación y carteles y bueno, como en fin, la política va por un lado y la sanidad va por otro, pues obligaron a los del, esto fue en Vallecas, en Madrid, y obligaron a los de Vallecas a seguir haciendo citologías anuales porque se montó un lío tremendo, ¿no? Y entonces, vamos, en fin, el que la gente proteste y no entienda las cosas no quiera decir que se tenga que hacer así, ¿no? Es una desinformación, es un misunderstanding, como dicen los ingleses, ¿no? Lo que hay que explicarles son las cosas para que no reivindiquen tonterías. Y esa reivindicación era una tontería, ¿no? Estaba mal explicado, no estaba explicado y al final se tuvo que seguir haciendo ese gasto de cribar a esas mujeres que todos los años, desde hace 30 años, venían a cribarse, mujeres viudas, mujeres sin actividad sexual. Y cuando dijimos que no se tenían que cribar, bueno, es que pensaron que es que las queríamos echar de la consulta, ¿no? Y no me tocó a mí personalmente, pero las compañeras que estaban allí lo pasaron fatal, ¿no? Porque parecía como que es que usted me está echando, no, es que usted no necesita esta prueba, sencillamente. Ay, entonces, ¿por qué me la han hecho? Bueno, pues porque ahora se saben otras cosas, ¿no? Claro, ejemplo clarísimo de cómo muchas veces eso, no contamos con la información que necesitamos y no cualquier usuaria va a acercarse a una página especializada o a una investigación o lo que sea, ¿no? Que al final es verdad que la propia administración pública tiene esa responsabilidad también de informar de formar a los profesionales, a las profesionales y también de informar a las usuarias en ese Bueno, y sentido. además claro, tenéis que dedicar un tiempo a hacer esa educación sanitaria de, bueno, pues eh, yo encuentro pacientes que, pues es que ya no me quieren hacer la citología en la seguridad social. Bueno, pero usted, a ver, pero usted tiene actividad, a lo mejor son pacientes generalmente de una edad adulta, muy adulta, ¿no? A lo mejor tienen 50 años, pero pues que es que soy viuda hace 10 años, pero no ha tenido líos, no ha tenido amantes, tal. Pues es que no le hace falta, es una prueba que no le hace falta. Bueno, pues usted hágame la citología. Bueno, vale, yo se la hago y usted la paga y como si usted se lo quiere gastar en un traje de Armani, no sé cómo decirte, cada uno se gasta el dinero en lo que quiere. Pero desde el punto de vista de la salud pública eso no vale para mucho. Eso es lo que os quería que tuvierais la idea de que el protocolo que se está haciendo ahora es un protocolo adecuado porque afortunadamente el cáncer de cuello de útero en España es una enfermedad muy poco frecuente. Que por eso no Genial, quiere pues que no la tengamos que hacer caso, ojo, sino que hay que hacerle lo que necesita. nos queda claro, Concha. Si te parece, como son las 6 ya, no hay más preguntas. Despedimos aquí la sesión. Os quiero comentar que recibiréis en vuestro correo tanto la grabación de la sesión como la presentación que hemos utilizado y que si tenéis cualquier otra pregunta o comentario que os surja a partir de ahora o algún acompañamiento, asesoramiento en casos concretos, podéis contactarnos a través de la dirección de correo actividades@fpfe.org y ahí bueno, pues o le trasladamos la consulta a Concha o lo respondemos desde el equipo de la Federación. Concha, muchísimas gracias por toda esta información. Estábamos comentando ahora a las compañeras por detrás que nos ha sido súper útil y que hemos aprendido un montón. Espero que para las personas que nos habéis estado escuchando haya sido así también y nada, quedamos a vuestra disposición y Concha, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Un Pues abrazo nada, fuerte. gracias a vosotras por contar conmigo. Que paséis muy buena tarde.